A esos sueños rotos renacer. Tal vez disculpable para creer que Dios no está lejos. 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 Me ha sanado el alma, puedo respirar. Creí que me moría en mi ansiedad. Jesús me ama, puedo respirar. Jesús me ama, puedo respirar. Has venido y te has llevado mi ansiedad. Tu amor cura más que el clonazepam. Jesús me ama, puedo respirar. Jesús me ama, puedo descansar. Nunca soy suficiente para los demás. Parece que te quieren por lo que les puedas dar. Jesús me ama tal y como soy, y por eso yo a Él mi vida doy. Nunca más quiero basar mi identidad en buscar la aprobación de los demás. Jesús me ama tal y como soy. La única que me interesa es su opinión. The staggering, mind-blowing truth that God loves you just as you are, and not as you should be, because nobody in this building is as they should be. Todas mis porquerías te las quiero dar. Pasado, adicciones, incredulidad. Tú lo haces todo nuevo. Tú me das otra oportunidad. Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigas. ¿Cómo están? Qué gusto verles. Vamos a ir iniciando ya casito, ya casito. Ah, por si les gustaron las canciones del principio, justamente tienen que ver con este tema, así que fue intencional. Son muy bonitas, así que las recomiendo. Una se llama Jesús me ama, puedo respirar, que habla sobre la ansiedad, es del hermano. Y tenemos la otra que es Dios no está lejos, que también es del hermano, ¿no? Y bueno, vamos a ir iniciando ya. Quizás yo veo aquí a muchos conocidos, muchos amigos y amigas, pero creo que no todos nos conocemos entre todos. Así que les quiero pedir un favor y si pueden ahí saludar en el chat diciendo su nombre y de dónde son. A ver, de qué nación nos visitan. Ahí comparten, por favor, para poder conocernos un poquito, saber quiénes estamos ahí, de qué universidad venimos, pueden compartir, ¿no? Entonces pueden compartir ahí su nombre y de dónde son. Mientras vamos comenzando.
Gracias, gracias a los que van ahí compartiendo. Eso, muy bien. Desde Sao. Tenemos desde Sao. Muy bien. Eso. Bueno, bienvenidos a los que nos visitan de Guatemala. Nuestros compañeros y compañeras de misión de GEO. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por conectarse. Y gracias también a los locales, ¿no? Por estar por acá, ¿no? Qué bueno. Bueno, este es un conversatorio, entonces, como lo dice la palabra, hay que conversar. Así que, bueno, vamos a tener un tiempo para escuchar tanto al profesor Ricardo, que ya lo vamos a presentar. También vamos a tener un tiempo para escuchar a Obrero, a nuestro obrero y psicólogo Emanuel Ruiz, que por cierto, feliz día, Emanuel. Y si hay algún psicólogo aquí presente, igual feliz día de los psicólogos. Y bueno, vamos a empezar. Antes de iniciar o de escucharlos a ellos, yo quería como hacer como un repaso, un panorama general de cómo estamos en este tema de la salud mental y el por qué es importante hablar de ese tema. Así que vamos a ir empezando. Los que no se han presentado ahí sigan presentándose. Qué bueno verles por acá, que se conecten. Y bueno, vamos a, vamos a empezar, ¿no? Eh, bueno, ahí vamos a ir viendo la presentación. Entonces, primero, ¿por qué necesitamos hablar de salud mental? Y vamos a empezar algo fuerte, pero es para poder ver el panorama, ¿no? De por qué es necesario hablar de este tema. Entonces, esto es de estadísticas muy recientes. Entonces, les comparto para que sepamos cómo está el panorama. Luego de compartirles cómo está el panorama, lo que vamos a hacer es escuchar al pastor Ricardo, a Emanuel, para luego tener un tiempo de conversar con ustedes y responder preguntas. Así que mientras vamos escuchando, ustedes vayan escribiendo ahí sus preguntas aparte o las escriben en el chat y ahí las vamos a ir recolectando para responderlas en este tiempo. ¿Okay? Muy bien, nuevamente bienvenidos y bienvenidas a los que se están añadiendo. Si no se han presentado en el chat, ahí les pido que escriban ahí su nombre y de qué universidad o de dónde nos visitan. Bien. Entonces, ¿por qué necesitamos hablar de salud mental? Pues, según las últimas estadísticas, más de la mitad de los salvadoreños presentan síntomas moderados o severos de depresión, ansiedad y tensión emocional. Y más del 60% está en riesgo clínicamente significativo de insomnio no orgánico. Se observa que un estado de salud mental más deteriorado se asocia con una percepción negativa de la situación económica, la presencia de casos de COVID en el lugar, la intención de emigrar al extranjero, y se presentan oportunidades. Además, se identifican como grupos vulnerables a las mujeres, jóvenes y estudiantes universitarios. El estudio, con un diseño cuantitativo transversal correlacionado, incluye una muestra de 1.586 participantes de ambos sexos y de todos los departamentos del país. Esa es una investigación hecha por FUNPRES. Entonces, llama mucho la atención, ¿no? Que más de la mitad de los salvadoreños presentaron síntomas, ¿no? Ahora, siempre hay como un margen de error cuando se hacen ese tipo de investigaciones, pero igual ese es un número altísimo. Eso quiere decir que los que estamos en el ministerio, los que estamos en iglesias, podemos, basado en esta investigación, inferir que al menos la mitad o cerca del 40 al 50% de las personas que acompañamos o con las que trabajamos tienen algún síntoma o tienen alguna afectación en cuanto a salud mental. Y eso ya de por sí es preocupante. Otra investigación de la prensa gráfica publicada en el 2023 fue, no sé, el resultado es que la mitad de los adolescentes en El Salvador enfrentan algún tipo de ansiedad y la publicación sostiene que de acuerdo al Ministerio de Salud, al MinSal, el 51% de los jóvenes entre 3 y 17 años presentan algún tipo de ansiedad. Y de acuerdo a estas estadísticas, reflejan ansiedad generalizada 84%, desorden del pánico, ansiedad por separación familiar, depresión mayor, trastorno obsesivo compulsivo y otro trastorno ahí con menor grado de fobia social. Entonces, la pregunta es, ¿qué hemos hecho como comunidad de fe? Primero,
¿qué hemos hecho, no? Porque como cristianos y cristianas hemos vivido, eso no es algo reciente, sino que hemos vivido esa realidad. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué hemos hecho? Y eso es para una autoevaluación, ¿no? ¿Qué hemos hecho ante este fenómeno? ¿No? ¿Qué hemos hecho ante esto? Y la segunda pregunta que les lanzo es, ¿qué hacemos ahora? Ahora, ¿no? Que tenemos las herramientas, que estamos viendo este tema salir más a luz. ¿Qué hacemos ahora como comunidad de fe, como hijos e hijas de Dios? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Eh, Ese es un tema mucho más reciente y me imagino que se habrán dado cuenta en las noticias, ¿no? Este año han habido muchos suicidios últimamente, pero es algo que ha venido creciendo desde años atrás. Si nos vamos a las estadísticas, según datos recientes se reportan entre 600 y 700 suicidios al año. En 2021 se registraron 487, que representó un aumento del 9% en comparación con el 2023. La mayoría de los casos involucran a hombres, quienes representan el 82.2% de los suicidios, mientras que las mujeres constituyen el 17.7%. Esto también tiene que ver con el tema del machismo, de la falta de sensibilidad o de los estereotipos que tenemos a veces, ¿no? Y los grupos de edad más afectados son los jóvenes y adultos jóvenes. 18 a 29 años en 132 casos y 30 a 39 años, 117 casos. Entonces, esa es la realidad y la pregunta es, ¿qué hacemos entonces ante eso? ¿No? ¿Qué hemos hecho como comunidad de fe y qué hacemos ahora? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? ¿No? Y eso es lo que vamos a intentar conversar ahora, además de por qué, si la fe tiene algo que ver con la salud mental o no, hoy vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Entonces, antes de darle la palabra a Emanuel, quería compartirles nada más este verso, que el reino de Dios es semejante a la levadura, que una mujer toma y lo mete en 3 medidas de harina hasta que fermenta toda la masa, ¿no? Si estamos aquí en la tierra, porque es por una razón, no es por un propósito, porque sería fácil, ¿no? Aceptar a Cristo y nos vamos al cielo ahí nomás, inmediatamente, ¿va? Pero estamos aquí porque este mundo necesita de Dios, necesitamos compartir los valores del reino de Dios, necesitamos pensar en nuestro prójimo más a menudo, más que solamente en nosotros mismos. Y de esa manera estamos cumpliendo el reino de Dios, ¿no? Como dice ahí, semejante a la levadura, ¿no? Que la levadura ahí es un poquito, pero media vez esté en una masa, ¡boom! La fermenta toda, ¿no? Entonces, vamos a hablar, conversar sobre eso. Repito, vamos a escuchar ahorita a Emanuel, luego al pastor. Pero la idea es que ustedes vayan ahí escribiendo sus preguntas, comentando. Esto es un conversatorio. Al final vamos a tener un tiempo para poder responder preguntas y conversar y comentar. Así que, por ahorita, bueno, quizás les quiero nada más presentar, ¿no? Antes de dejar a Emanuel. Les quiero presentar primero bueno, vamos a escuchar primero a Emanuel. Emanuel Ruiz, que es obrero del Movimiento Universitario Cristiano, se unió en este año, ha sido líder estudiantil ya desde varios años y damos gracias a Dios por su vida. Es un psicólogo con corazón pastoral. Entonces va a ser muy, muy bueno escucharle. Y luego vamos a escuchar al pastor Ricardo, 32 años, sirve en la Comisión de Educación Cristiana de la Primera Iglesia Bautista de San Salvador, graduado en el del ITCA en Electricidad Industrial, también posee estudios de bachillerato y profesorado en Teología del Seminario Teológico de Guatemala y Seminario Reformado de Guatemala, ¿no? Y ahorita está concluyendo una maestría en Consejería Cristiana, de la cual he escuchado y sé que va a ser muy valioso escucharlo también hoy. Así que les damos un aplauso, chicos, por favor, chicos y chicas, a ellos dos. Y ahorita los dejo con Emanuel. Gracias, Brandon, gracias. Solo antes de cualquier otra cosa, dígame si se me escucha bien. Que bueno, porque he estado teniendo graves problemas con este micrófono últimamente. Sí, se Si escucha. solo las disculpas del caso, si escuchan un poco de ruido al fondo es porque todavía estoy en la clase de la maestría, ¿ves? Me están dejando tareas, así que si escuchan el ruido al fondo, no le hagan caso.
Sí, un gusto estar con todos ustedes, muchachos. En serio, me alegra poder verles. 45 personas conectadas. Brandon, te soy sincero, no pensé que llegaríamos a un número tan alto. Qué buen estilo de publicidad tenemos aquí. Pero sí, me alegra mucho y también me alegra porque el que estén aquí significa que les interesa el tema de la salud mental. Ahora bien, ya que hoy es el Día Internacional de la Salud Mental, tomamos a bien con Brandon poder tener algún espacio así como este para poder conversar acerca de este tema. Bueno, creo que no se puede iniciar ningún tipo de conversatorio acerca de la salud mental o algo que tenga que ver sin decir la definición, ¿verdad? Para decirles, la OMS define la salud mental como un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar algo a su comunidad. Esta es como la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud acerca de lo que es salud mental. Y me quedo con lo último. Si bien es cierto que dice que puede enfrentar las vicisitudes de la vida, pero me quedo mucho con lo último que dice puede aportar algo a su comunidad. Porque la salud mental no solo tiene que ser en cuanto a lo individual o en cuanto a yo me siento individualmente, sino que también en lo que yo puedo aportar y lo que puedo dar a nivel social para con otros. En otras palabras, la salud mental no va a ser un término que se vaya a centrar en el yo, en el ego, en el yo, sino que también en cuanto a con los demás. Entre las cosas que quería mencionarles, al menos en el tiempo, por cierto, Brandon, cuando se me termine el tiempo, ahí me avisas porque si no, yo sigo hablando y hablando y hablando y hablando, nadie me para. Este, Quería mencionarle algunos mitos de la salud mental que tienen que ver con la fe o que hemos escuchado en más de alguno de nuestros contextos. Y creo que el primero de los mitos es la tristeza y la depresión son de un mal espíritu. No sé si ustedes alguna vez en sus iglesias han escuchado algo así, pero yo sí, ya lo he escuchado varias veces, en que en algunas congregaciones o en algunos grupos se maneja la idea de que la tristeza y la depresión son algo completamente malo y que son un espíritu inmundo que está tomando posesión de nuestro cuerpo, entonces hay que sacarlo completamente. Mito, completamente. ¿Por qué? Porque la tristeza es una emoción completamente natural, está entre las 5 emociones básicas que vienen con nosotros al nacer. Y creo que muchos de ustedes ya vieron intensamente, entonces esta explicación no tiene que ser tan larga porque para los que vieron la película, ya sea la uno o la 2 saben que la tristeza es una emoción básica. Son una serie de químicos a nivel cerebral que se activan para poder reaccionar a un entorno, a un estímulo, a un objeto, en un ambiente. Eso, básicamente. Ahora bien, la depresión es un estado en el que la persona eh, puede llegar a vivenciar muchas situaciones desagradables y en que una tristeza profunda se va a hacer presente. Si a una persona llega a una situación de tristeza eh, en el cual le impide realizar acciones o le impide poder llevar su vida con normalidad, acciones que antes podía hacer, ahora ya no las puede hacer, y en varias áreas de su vida esta tristeza le incapacita, o sea, es incapacitante, entonces sí estamos ante una situación de salud mental que necesita un tipo de trato. Pero, ¿qué es lo que va a provocar la depresión? Hay muchas teorías al respecto, pero a la que a mí me gusta y con la que yo me quedo es que tiene mucho que ver el entorno social en el cual se envuelva. O sea, en el que la persona esté presente, su entorno social tiene que ver mucho. Ya sea que le refuerce para poder salir de una situación o un estado de tristeza tan extremo como este, o que lo hunda más. Podemos vivir muchísimas situaciones en nuestra vida que nos pueden llevar a tener un estado de tristeza a este nivel. Así que no es un mal espíritu, como se puede llegar a pensar, sino que son situaciones de la vida que nos pueden llegar a reaccionar, nos pueden llevar a reaccionar de una manera triste y que esto se mantenga en el tiempo. Es mucho más complejo, pero por razones de tiempo lo explicaría de esta forma, a grosso modo. Y el otro mito que quería tratar era que, no sé si les ha sucedido, pero muchas personas cuando por fin logran tener como la confianza o la apertura para poder hablar acerca de los problemas que tienen o de cómo se sienten, en muchas ocasiones la respuesta que reciben es, y no digo que sea malo, ojo, no digo que sea malo, sin embargo ya vamos a ver que se puede ser un poco más intencionales. La respuesta que casi siempre se recibe es, hermano, con orar todo se arregla, o sea, no estés triste, simplemente ponete a orar, doblar rodillas y ya vas a ver que se te va a ir esa tristeza completamente, no importa lo que estés pasando,
todo se va a resolver. No es malo, orar en ningún momento es malo, puede ayudar muchísimo. Por cierto, la oración también puede ayudar bastante. Sin embargo, sabemos que si una persona está inmersa en una problemática bastante delicada, qué sé yo, en cuanto a violación a sus derechos humanos, problemas legales o económicos de diferente índole, orar le va a ayudar a poder tranquilizarse, más no a salir del problema en el que está y que le está provocando ese nivel, ya sea de ansiedad o un nivel de malestar psicológicamente muy significativo. Por lo tanto, orar puede calmar, puede ayudar a pedir, puede ayudar a que hacernos sentir mejor porque hablamos con Dios y como dice en la Biblia, o sea, todas nuestras cargas las dejamos sobre Él, nos puede dar una gran tranquilidad, nos puede ayudar a pensar mejor. Sin embargo, ya para actuar, también en ocasiones vamos a necesitar la ayuda de otras personas. Entonces, a veces para poder ayudar a una persona, también tenemos que ser un poco más intencionales con las acciones. ¿Por qué digo todo esto? Porque voy a lo siguiente. Muchas veces cuando hablamos de salud mental, siempre nos centramos bastante en emociones, en el tema de la depresión, en la ansiedad. Casi todas las charlas de salud mental que yo he escuchado se centran en depresión y ansiedad. Es mucho más complejo que eso. Sin embargo, me llamaba un poco la atención que casi ninguna charla de salud mental habla acerca de el papel determinante que tiene el entorno social en cuanto a cómo podemos llegar a desarrollar una adecuada salud mental. Y me llama mucho la atención que nosotros, tanto aquí en El Salvador como en Guatemala, bueno, Latinoamérica, vivimos en entornos sociales bastante complicados, complejos, lo que a algunos les gusta llamarle tóxico, en el que sabemos que a veces el egocentrismo y algunas acciones no suelen ser como que muy adecuadas, pero esto termina afectándonos bastante. Ahora bien, no nos centramos en que muchas de estas situaciones que nos tocan vivir a nivel social nos terminan influyendo a todos nosotros al punto que terminan permeando o terminan afectando a nuestra salud mental. ¿A qué quiero llegar con todo este tema? También nosotros, y queriendo responder desde ya a una de las preguntas que Brandon planteaba al principio, ¿qué podemos hacer nosotros para esto? Me llama mucho la atención, hay una teoría psicológica, que es la teoría de la sistémica familiar, así se llama. El paradigma sistémico familiar nos dice que dentro del núcleo familiar, o bueno, dentro de las partes que conforman una familia, es todo un sistema. Ok. Es un sistema complejo en el cual hay subsistemas. El subsistema padre, subsistema hijos, de todas las personas que conforman este sistema familiar. Y a mí me llama la atención algo. Cuando nosotros trabajamos en la sistémica familiar, al menos en psicología, nosotros tenemos la figura del paciente identificado, así le llamamos. El paciente identificado es aquel miembro de la familia que ha empezado a demostrar hasta cierto punto malestar o inconformidad con la relación disfuncional de su núcleo familiar. En otras palabras, es al que ya le empezó a afectar la situación que están viviendo a nivel familiar. Entonces se identifica el primer paciente, que es el primero que dio síntomas acerca de lo que está sucediendo en su núcleo familiar. Pensando en esto, yo me ponía a hablar uno de estos días con un colega y le decía, ¿por qué casi siempre en los temas de salud mental nos centramos tanto en la parte negativa y no le damos vuelta tratando de buscar una solución un poco más práctica? Tratando de darle vuelta y encontrar una solución más práctica, me puse a pensar, si podemos identificar al que tiene malestar en un entorno social disfuncional, ¿por qué no identificar al que tiene menor malestar o al que trata de ser un agente de cambio? Es bien sabido que en nuestros entornos laborales, estudiantiles, en nuestros ministerios, incluso en nuestras iglesias, en nuestras familias, en todo entorno social en el que nosotros estamos o estamos inmersos, vivimos situaciones un tanto complicadas y hasta cierto punto incómodas de malestar, si se le quiere llamar tóxico, pero siempre, siempre va a aparecer alguien que trata de hacerla diferente. Es como ese amigo o ese compañero que en el entorno lleno de toxicidad, como le queramos decir, termina resultando que, bueno, él es diferente, con él sí puedo hablar, con él sí me puedo sentir bien, con él sí me puedo expresar. Él es diferente al resto de los compañeros. Entonces, a cierto punto, es como se convierte como un agente de cambio que ayuda a restituir la salud mental del grupo. No sé si doy a entender la idea,
pero al menos a esto me propuse llamarle, ¿cómo se llama? El pacificador identificado, tratando de darle vuelta a la forma clínica, patológica de la sistémica familiar del paciente identificado, tratando de darle vuelta, le llamaría el pacificador identificado, aquel que intenta poder ser diferente y con sus acciones diferentes en buen trato hacia los demás, ayuda a restituir la salud mental del grupo en el que se encuentra. En otras palabras, todos nosotros tenemos la posibilidad de poder ayudar a la salud mental de los demás tratando de ser buenos con ellos, tratando de ser el que haga las cosas diferente, el que es un poco más sincero, el que trata de hablar con la verdad, el que trata de escuchar, incluso el que trata de ser más intencional en cuanto a las acciones con los demás. Entonces, en esta medida podemos contribuir a la salud mental de nuestras trincheras sin ser psicólogo, sin ser alguien que sepa mucho de salud mental, pero con mis acciones intencionales y llenas de evangelio, podemos empezar a hacer un pequeño cambio. Ese sería al menos el tiempo, Brandon, por el momento. Muchas gracias, Emanuel. Bueno, chicos, ahí ahí tienen sus emojis, creo. Entonces, en esta era de emojis y reacciones, les pido ahí que puedan enviar sus reacciones. Muchas gracias. Les recuerdo, chicos y chicas, que ahí pueden estar escribiendo sus preguntas, comentarios en el chat, y después las vamos a ir retomando, ¿no? Para que no se nos olviden después. O si las tienen preparadas, las anotan por ahí, luego las envían, también está allá. Bueno, vamos a escuchar ahora a Pastor Ricardo, así que los dejamos con él. Bueno, tengan muy buenas noches cada uno de ustedes. De verdad me genera mucha alegría poder estar aquí con ustedes y es la primera vez, ¿verdad?, que yo comparto con el MOOC y de verdad cuánta alegría me da poder acompañarles. De corazón les digo que ustedes realizan una gran labor dentro de las universidades, donde muchos universitarios y hasta yo pasé por ahí. Muchas veces nos encontramos en una encrucijada entre seguir creyendo o no, y aparecen pues ministerios como el MOOC que motivan la fe, ¿verdad? Motivan el seguimiento y en algunos casos, ¿verdad? Encuentran ministros, entonces ahí se va. Pero bueno, esta noche ese servidor quiere hablar. ¿Me pueden decir si ven mi pantalla o...? Muy bien. Esta noche quiero hablar sobre la comunidad de fe como espacios de sanidad emocional. Considero que esto es bien importante porque muchas veces, lo que decía nuestro hermano Emanuel, las personas a veces de la iglesia o de la fe tienen mitos acerca de la salud emocional, acerca de qué es lo que vamos a decir los líderes si ustedes van a un psicólogo. y, y por favor, quiero que sepan de que en mi caso pues es un tanto diferente, porque yo también he asistido al psicólogo y recomiendo, ¿verdad?, que cuando usted lo necesite, vaya, búsquelo, no se cierre, ¿verdad? Eso es como ir a buscar al médico, solamente para iniciar. Yo tenía un amigo que él es pastor en una iglesia en Soyapango y a él le detectaron cáncer de próstata. Por cierto, es un amigo mayor. Él me invita a predicar a su iglesia. Él le detectaron cáncer de próstata y ustedes saben de que cómo es la salud aquí en El Salvador, ¿verdad? Que no es tan rápido y comenzaron a orar, llegaron a decirle a uno, mira hermano, no vaya al médico, no vaya. Y en las oraciones que tenía el hermano, ¿saben qué era? Que hubiese espacio y que hubiese disponibilidad para que lo operaran. Y entonces se abrió la posibilidad, en menos de 15 días lo estaban operando y todo. Y él me contaba y me decía, mira, hubieron unos hermanos que me dijeron que no fuera, que ya el Señor ya me iba a dar la sanidad, pero el Señor ya me la había dado. ¿Cómo me había dado la sanidad? Había abierto un cupo en el hospital y la máquina que iban a utilizar
estaba disponible. De la misma forma, si usted tiene cerca, en este caso el MOOC, hermanos que pueden brindarle la asesoría psicológica, ahí tiene su milagro, ¿verdad? Un hermano que lo va a escuchar. Entonces, en el caso de la comunidad de fe, como espacios de sanidad, primero he de felicitar a aquellos que son psicólogos, ¿verdad? Hacen una gran labor. Y la iglesia, de alguna forma, pienso que debemos hasta de pedirles disculpas por haber de alguna forma grabado o de mentir acerca de su labor. Pero bueno, solamente quiero empezar esta noche, porque yo sé que el tiempo es corto. Si conocen a este señor o lo han visto en alguna, o no lo conocen, algún emoji ahí, no lo conozco en el chat. Pero bueno, ese señor se llamaba Felipe Melanchthon. Trabajó con hoy este mes celebramos la Reforma Protestante, y esto es bien interesante. Philip Melanchthon era un teólogo, filósofo y también educador, y él utiliza, la primera vez define algo que teólogos como Tomás de Aquino, eh, o los griegos, en el caso de la filosofía, intentan definir qué es el hombre, la dualidad entre alma y cuerpo. Y él utiliza una palabra que se llama psique, del griego, y define ya la palabra psicología como la conocemos hoy en día, como la ciencia del alma, o también como las dos palabras, ciencia y mente. Entonces, quiero decir con esto que la psicología no debe de estar, o la salud mental, no debe de estar desarraigada de la fe. Y considero que es súper importante que cada uno de nosotros, como creyentes, tengamos una salud mental. Bueno, Dios así lo quiere. La verdad que el deseo de Dios es que nosotros tengamos una salud mental saludable. Bueno, sigamos. Mateo 4:24, ¿verdad? En mi caso, ¿verdad? Me toca una parte pastoral que dice que Jesús recorría toda Galilea enseñando entre las sinagogas, anunciando las noticias del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia entre la gente. La fama se extendió por sí y lo llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los epilépticos y los paralíticos. ¿Y saben qué hacía Jesús? Los sanaba. Entonces, las comunidades de fe deben de ser unas comunidades primero que sanan y que también acompañan. Yo como pastor no puedo, de alguna forma, no puedo suplantar al psicólogo. No puedo decir, mi hermano, no vaya. O mi hermano, la consejería yo se la voy a dar, yo lo voy a tratar hasta que terminemos, y a ver que cuando terminemos la consejería usted ya no va a tener depresión. Déjeme decirle que en nuestras congregaciones muy probablemente usted va a escuchar a muchos que dicen, mire, yo ya tengo casi 2 años en consejería y la depresión no se me quita, pastor. Todos los días le oro al Señor y en mi mente todas las noches no puedo dormir. Pero va a la consejería. Y es porque a veces nosotros queremos abarcarlo todo y no podemos abarcarlo todo. Tenemos que conocer como líderes cristianos nuestras limitaciones y ser honestos, pero nosotros sí podemos acompañar. El cristianismo siempre ha sido, en su enfoque tradicional, de ver la salud como un aspecto integral. Aquí hay una imagen que es bien interesante, que dice la ortopatía, la ortodoxia, está en inglés, y la ortopraxis. ¿Alguna de ustedes ya había escuchado alguna de estas tres? ¿O qué es la ortodoxia, qué es la ortopraxis en el cristianismo? ¿Alguien ahí con un emoji que me pueda decir si había escuchado, o alguna que nunca la había escuchado? ¿O qué es eso? Bueno, la ortodoxia
es una sana y correcta aplicación de creer una sana doctrina, ¿verdad? La ortopraxis es la correcta práctica. Y la última que voy a mencionar es la que vemos aquí en color rojo, o algunos lo pueden ver como rosado, la ortopatía, que aquí muchas veces olvidamos qué es esto. Y a veces ni se menciona en las iglesias. Y es más, ustedes van a encontrar gente que se sabe toda la doctrina, que se sabe toda la confesión de fe, se sabe hasta cómo es la liturgia, pero no sabe cómo resolver. Y hay muchas personas que se portan bien en las iglesias, que no conocen toda la ortodoxia, ni partes de la Biblia, pero se portan bien, o sea, tienen una correcta práctica. Esta parte de la ortopatía es la parte de que Dios me quiere, que yo tenga una relación con Él, que mi cuerpo, mis acciones y mis pensamientos estén influenciados en, en estar saludable en todo aspecto. Entonces, a Dios le importa mi mente, le importa mi corazón y cada parte de mi cuerpo. Y muchas veces nosotros como cristianos hemos cometido un error de hacer dualismos y decimos que el cuerpo es malo. Aquí se va a acabar. El día que nos moramos nos van a enterrar y ya el espíritu va a salir con el Señor bien purificado. Pero parte de esta ortopatía tiene que ver con los pensamientos, con el alma o lo que se conoce como el espíritu. Entonces, Dios me quiere sano en esos aspectos, me quiere saludable. Sigamos, porque yo sé que el tiempo corre, ¿verdad? Una de las figuras del pasado, el cristianismo, por cierto, siempre ha abordado la cuestión de la salud mental. Lo que pasa que a veces es mucho más fácil decirle, mira hermano, sea salvo, ya confiese al Señor Jesús, y cosa que está bien, y no importa todo lo que haga, vea y siga adelante, y si se siente cansado, ore, y si se siente abatido, ore, está bien, excelente, pero y la oración, ¿cómo la voy a practicar? La voy a practicar en comunidad, eh, ¿con quién me voy a desahogar? Y pregunto, eh, nosotros como ministros de Dios o como ministras de Dios, que formamos parte de la comunidad de fe, prestamos nuestros oídos a los hermanos que necesitan ser escuchados. Muchas veces no, ¿verdad? Entonces, ahí no cumplimos esa parte de que la comunidad de fe debe de llevar un proceso sanador, pero bueno, leamos lo que dice esta persona. Él se llamaba Juan Crisóstomo, era un cristiano del 347 al 407 después de Cristo, que por cierto fue una figura súper importante en el cristianismo, y él aborda esta parte de la salud mental. Y dice este pasaje relevante: nada requiere tanto esfuerzo como el alma, y ninguna otra cosa nos traerá tantas recompensas como el cuidado de la mente y el corazón. Mantenemos nuestros pensamientos en orden, entonces seremos capaces de superar todas las dificultades. ¿No ha pasado que muchas veces ustedes dicen, mire, yo me siento enfermo, yo me siento mal? A mí me sucedió de verdad cuando estudiaba en el primer año del ITCA, que llevaba las materias de las ciencias básicas, me comenzó a doler el estómago, y lo que no sabía es que tenía una gastritis nerviosa por la situación. Y yo esa vez me fui, y bueno, tengo 20 años de ser cristiano, y esa vez me fui al baño del ITCA y comencé a orar, pero lo que no me había dado cuenta es que no platicaba con nadie,
sobre lo que me estaba sucediendo. Y, o sea, entre más soledad, más miedo me daba, porque me daba mucha pena el, el que supieran que me daba una gastritis nerviosa por querer aplazar las matemáticas. O sea, es, es terrible cuántas personas están pasando, tal vez no situaciones como la que yo pasé, o situaciones muchas veces peores, y no tienen a nadie que los escuche. Quisiéramos de verdad que la iglesia, que la comunidad de fe fuese otro tipo de personas. Y como lo que decía el hermano psicólogo, el entorno también afecta y muchas veces hasta la misma iglesia afecta. Ojalá que nosotros fuésemos esa comunidad que sana, esa comunidad donde el reino de Dios se manifieste, esa comunidad que cuida, esa comunidad que restaura, esa comunidad que está haciendo algo. Y yo sé que el MUC lo está haciendo. De verdad que yo me alegré cuando vi la fotografía de la Universidad de El Salvador, que les compartí en un café. Sabemos de que, decía una de las imágenes, sabemos de que ha sido un día difícil, porque créanme que este es un examen como el de la Universidad de El Salvador, en 4 horas resolverlo a muchos les podría generar dudas, pero para eso están ustedes. El cristianismo tiene un enfoque tradicional y ve la salud mental como un aspecto integral de bienestar total de la persona. Está estrechamente ligado a la salud espiritual, tanto física, emocional, aunque el término cristiano, el término salud mental es relativamente moderno. La tradición cristiana reconoció desde siglos la importancia de la mente y el corazón de ambos, con la fe y el bienestar general. ¿Saben ustedes que los primeros cristianos no sabían lo que estaban, no sabían, cuando mencioné lo de Juan Crisóstomo, muchos de ellos no sabían lo que estaban haciendo y ni sabían el origen de la palabra psicología? Pero cuando la Biblia habla de la hospitalidad, en el siglo I, los cristianos abrieron los primeros hospitales para atender personas, abrieron sus casas y, por cierto, no era nada como lo de hoy. Abrieron las primeras congregaciones. Había un cristiano que se llamaba Basilio, que, por cierto, cuando decimos basílica, se refiere a eso. Eran lugares donde las personas iban a buscar refugio, tanto físico, mental, de salud. Y les pregunto, ¿nuestras congregaciones a veces cumplen eso, nuestras comunidades de fe? Existen algunas perspectivas de la comunidad de fe sobre la salud mental. ¿Qué perspectiva tenemos? Que el cuerpo y el alma son uno solo, son importantes. Nosotros no hacemos dualismos. Debemos de fomentar la paz interior. Cuando tenemos paz, ¿no les ha sucedido a ustedes que que cuando se han peleado con alguien y no tienen paz, su mente vuela por todos lados? Pero cuando resuelven todo, parece ser que todo comienza a encajar de nuevo. El Señor Jesús también quiere eso. El Señor Jesús también quiere que cuidemos nuestra mente. También tenemos una perspectiva sobre el papel del pecado y la redención. Es verdad que pecamos. Es cierto que fallamos. Es cierto que parte de nuestras imperfecciones son parte del mismo pecado. Yo le decía hace poco a mi esposa, que por cierto, saludos a los hermanos de Guatemala. Mi esposa es de Guatemala, ella me la traje. Pero ese es otro asunto. El papel del pecado, le decía yo a mi esposa, mira, muchas veces yo no quisiera sentir, sentirme mal, pero son parte de las emociones y con esas mismas emociones también puedo sentir a Dios y sentir su paz. La comunidad debe de generar consuelo, la comunidad debe de generar compasión y también debemos de tener la oración y la espiritualidad. La práctica
de disciplinas espirituales es bien importante, el silencio, el acompañar, el escuchar, el bendecir. No sé cuál de ustedes, cuál de todas esas practican, y si la practican, síganlo haciendo porque van a bendecir a alguien con hacerlos. Esta noche, antes de concluir, quiero también recomendar algunos libros que hablan sobre esto, porque el cristianismo es bien amplio y si yo hablase de esto, me tardaría mucho tiempo, pero quisiera recomendar un libro llamado La terapéutica de las enfermedades espirituales, La terapia de las enfermedades espirituales, un libro que su título dice La psicología de la felicidad. No es un libro chanta, sino que es un libro cristiano y un libro muy utilizado para los que hacemos prácticas espirituales, Alabanza de la Disciplina, del doctor Richard Foster. Y créanme que como líder espiritual, a mí me costó cambiar el chip. Yo pensaba que uno estando solo, fuera de la comunidad, pero no podemos ser cristianos fuera de la comunidad. El dolor, el sufrimiento, cualquier enfermedad, se vive también en comunidad. Entonces, debemos de ir cambiando, debemos de ir cambiando. Yo esto lo cambié así, rápido lo voy a comentar. Llevaba una de las materias que se llamaba, antes de empezar toda la materia teológica, introducción a las disciplinas espirituales, y uno de los módulos era sanando el interior, antes de conocer toda la teología, antes de conocer a Dios, porque Dios nos quiere sanos, y es cierto que vamos a tener heridas, y somos sanadores heridos los cristianos, pero que seguimos creciendo. Que Dios sea el que nos acompañe y el que sea el que nos haya hablado esta noche. Y muchas gracias por esta oportunidad. Les agradezco mucho. Amén. Muchas gracias, pastor. Ahí reaccionemos, chicos, por favor, ahí con tus emojis. Muchas gracias y bueno, qué buenas aportes, tanto de Manuel como del pastor Ricardo, ¿no? Y la verdad es que quisiéramos tener mucho más tiempo para poder conversar, porque el tiempo no nos da, siempre hay más para conversar, ¿no? Pero bien, vamos a pasar porque no queremos irnos de este espacio sin escuchar, sin saber sobre sus preguntas. Al final esto es como un conversatorio. Entonces ahí les quiero animar a que por favor puedan ahí alisten sus preguntas, que aquí están el pastor Ricardo y el Manuel para responderlas. No, aquí estamos para conversar, ¿no? Entonces ahí pueden empezar a preguntar, chicos. A ver, ¿quién quiere algún comentario o pregunta sobre estos temas que hemos estado conversando? Ahorita es el tiempo. Muy bien. Listo, ahí hay una, muchas gracias. Dice, ¿qué papel juega la oración en la sanación mental y puede la oración ser suficiente por sí sola para tratar trastornos mentales? Ahí cualquiera de los dos, no sé quién quiere responder. Pues pienso de que sí juega un papel importante, y es parte de la cuestión de la soberanía de Dios, porque Dios puede sanarlo, claro que sí puede hacerlo, pero también Dios de alguna forma permite que alguien visite, ¿verdad? Un psicólogo, un psiquiatra. Entonces, la oración pues puede, como lo que decía el hermano Emanuel, puede mejorar la situación, puede poner paz, pero más que todo va a depender de la soberanía de Dios. No puedo venir yo como chantajista y decir, bueno, hermano, ya yo le voy a poner manos y ya se va a sanar. Y al final no se sana y mucha gente pues deja de tomar medicamentos, deja de asistir a su cita. Entonces, eso pues lo dejamos en las manos del Señor. Sí puede ayudar en momentos críticos, la oración, ¿verdad? Dios toma el control, ¿verdad? De esa situación.
Gracias. Emma. Sí, bueno, apoyando con lo que dice el pastor, bueno, la pregunta me parece muy interesante, la verdad. ¿Qué papel juega la oración en la sanación mental y puede la oración ser suficiente por sí sola para tratar trastornos mentales? Vaya, sí, como decía el pastor, sí puede jugar un papel bastante, eh, bastante bueno, bastante provechoso en cuanto a la tranquilidad mental, puesto de que sabemos que eh, al entregar nuestras cargas, o sea, miren, se lo voy a explicar de esta manera. Las dificultades de salud mental se van a dar a partir de una serie de situaciones que empiezan a cargar nuestra mente. Preocupaciones, angustias, problemas que familiares, problemas que en la universidad. Se los pongo así un ejemplo. El ejemplo le vamos a poner fulanito, un personaje imaginario. A fulanito le acaba de suceder que está a punto de dejar una materia, lo despidieron del trabajo. Algunos de los compañeros que están ahorita hicieron una actividad, un proxy en la universidad con respecto al tema del suicidio hace un par de semanas. Así que vamos a usar otra vez la misma figura, pero en esto. Que lo despidieron del trabajo, está a punto de dejar una materia, lo acaba de dejar la novia, uno de sus padres está gravemente enfermo, no tiene mucho dinero para continuar la universidad y tampoco para la salud, para poder ayudar a la salud, la mejoría de sus padres. Y así podemos pensar en un sinfín más de cosas que le pueden estar sucediendo a esta persona. Le va a cargar emocionalmente, no solo emocionalmente, sino que también mentalmente, al punto de que puede llegar a caer en un estado de angustia y de preocupación tan intenso que, o sea, empiece a tener comportamientos que se pueden llegar a tomar como fuera de sí. Se puede empezar a comportar agresivo, o la persona o fulanito que antes era agradable, era amable, se comportaba súper tranquilo con todos, ahora anda un poco más irritable, medio le hablan y es como, bueno, ¿y vos qué te pasa? O sea, un comportamiento más irritable, más molesto, ya no suele ser tan amable, o puede que se retraiga del grupo, ya no quiere hablar con nadie, solo él y sus problemas, puede dar comportamientos diferentes. Entonces, la oración básicamente va a venir a ser un papel de desahogo. Pueden desahogarse con Dios hablando de lo que les sucede. En dado caso, no tengan a alguien con quien poder desahogarse. Por eso es muy bueno siempre tener a alguien. Pero en el caso de la oración, poder desahogarlo con Dios, porque al final Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestra vida, conoce nuestra historia. Y poder hablar con alguien que sentimos que conoce nuestra historia, o sea, nos da paz. Mientras que la otra persona con la que tenemos que hablar es muy desahogante y es muy bueno, es muy sano, pero nos toca contarle nuestra historia para que él pueda comprenderla, porque no la conoce. Dios sí la conoce. Entonces, quiera si o no, ayuda a una sensación de alivio. Y no me van a negar que muchos de los que están aquí, cuando tienen una situación, pegan su llorada y le piden a Dios, o sea, después sienten un gran alivio. Puede ayudar bastante a dar paz, a dar tranquilidad, a poder dar alivio al malestar que se están sintiendo. Ahora bien, con la otra parte, quiero ver, dice, ay, espérame, se me perdió la pregunta, ya pusieron varias. ¿Puede ser suficiente por sí sola para tratar trastornos mentales? No, 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 no. Vaya, verán, el trastorno mental, quiero ver, solo como para mencionarlo así. Últimamente se ha dado mucho esto de que por la influencia de TikTok, se llegan a tomar ideas de trastornos mentales o de afectaciones mentales mayores como si fueran cosas sencillísimas. O sea, ansiedad, la ansiedad es un trastorno mental. No están así, no están así. O sea, sí existe el trastorno de ansiedad, pero no, pero la ansiedad también es una emoción. Entonces, ajá, a lo que quiero llegar es esto. Los trastornos mentales, ya propiamente hablando de trastornos mentales, son alteraciones de salud mental bastante complejas. No solo son complejas, tienen un historial clínico sumamente complejo, no son tan sencillas. Y tienen por detrás un historial de la persona que ha llevado a que de tantos años en los que le ha pasado sucediendo determinada situación, ha terminado recayendo en un trastorno mental. Y otra cosa, hay trastornos mentales que pueden ser egosintónicos y egodistónicos. ¿Qué significa? El egosintónico es el que está en sintonía con el yo. O sea, el trastorno mental está en sintonía con sí mismo. ¿A qué se refiere? Que la persona no se da cuenta que lo tiene. O sea, tiene un trastorno. Todos nos damos cuenta que esa persona no se comporta muy centrado, que digamos, pero él no se da cuenta. Es inconsciente. Otros que sí se dan cuenta
eh, pero aún así están tan vulnerados de su mundo emocional que el poder salir de ahí no se les hace tan fácil por sí solos. Y vuelvo otra vez a esta figura. Una persona en una situación ya de un trastorno mental es una persona que ha sido demasiado vulnerada a nivel psicológico y emocional, que no es que no lo pueda hacer por sí solo, pero sí va a necesitar ayuda, porque ha sido demasiado, se lo voy a poner así, le voy a poner esta figura, como la figura del buen samaritano. El buen samaritano no es que no se pudiera levantar, pero había sido tan golpeado después del asalto que le habían dado, que, o sea, había quedado tirado en el suelo, no se iba a levantar tan fácilmente. O sea, existió la necesidad de que apareciera otra persona y le ayudara a levantarse, y así poderlo llevar a otro lugar, y ya todos sabemos la historia del buen samaritano. Pero es lo mismo, a nivel emocional y psicológico, ajá, eh, un trastorno mental es algo mucho más serio. Entonces, la oración puede ayudar muchísimo, puede ser una gran herramienta de ayuda, pero no lo va a resolver solamente eso. Entonces, se necesita más ayuda. Bueno, creo que hay más preguntas, así que dale lectura, Brandon. Disculpa que Sí, me sí, no, no, extendí un está bien. poquito. De hecho, creo que está respondiendo en parte a algunas de las otras preguntas, así que pues, igual vamos a irlas leyendo. Entonces, la siguiente es, ¿qué consejo nos darían esta noche para poder canalizar nuestras emociones, incluyendo nuestra relación con el Señor? Respondo yo primero, usted, pastor. Ahí dígame. Sí. Con gusto, hermano. Voy a tratar de ser conciso para dar la palabra a él, porque Está sí, bien, está bien. sí, con respecto al consejo, creo que el primero que se me viene a la mente es: hay que aprender a vivir las emociones. O sea, vivámoslas, no le huyamos. Muchos de nosotros estamos, como no tenemos una educación emocional, en nuestro país nunca se nos enseñó una educación emocional. Bueno, en Latinoamérica no se enseña la educación emocional. Yo me he llegado a encontrar personas ya en la práctica privada, o sea, ya, que, o sea, me confunden el enojo con la tristeza, me confunden la alegría con la euforia, me confunden el miedo con la preocupación, y a veces no les cuesta muchísimo poder nombrar una emoción. Entonces, lo primero, quizá el primer consejo, por la pregunta que hacen, un consejo, ¿qué consejo nos darían esta noche para poder canalizar nuestras emociones, incluyendo nuestra relación con el Señor? Vívanlas. O sea, va a parecer algo gracioso, pero una vez me dieron este consejo de parte de un compañero, de un colega, y lo practiqué y sí me ayudó muchísimo. Y es que en muchas ocasiones nosotros, me siento enojado, me siento triste, pero lo ignoro. O sea, es como que no me siento triste, no me siento enojado. Soy el fuerte, yo soy el niño fuerte, soy la niña fuerte. No voy a dejar que esto me contenga. No, al contrario. Si se sienten enojados, expresen su enojo, claro, sin ofender ni ir a golpear a nadie, o sea, sin agredir a nadie. Pero lo pueden liberar por medio de qué, de la escritura, de la música, del ejercicio, por medio de qué, alguna práctica que les ayude a liberar esas emociones, o cuando se sientan tristes, tomen un momento de su tiempo, concéntrense y vivan esa tristeza. O sea, siéntanla ahí en el fondo del pecho, aunque les haga sentir malestar en ese momento. Pero es necesario aprender a vivirla, a identificarla y no a huirle. Lo que hacemos es que huimos y no hay que huirle a la emoción, sino que al contrario, hay que aprender a vivirla e identificarla. Y, quieras o no, al aprender a oírla, aceptamos nuestra propia humanidad, que también es agradable para el Señor. Entonces, en nuestra relación con Dios, ¿cómo lo podemos hacer? Descargar nuestras emociones con el Señor, pero también el Señor quiere que aprendamos a vivirlas. Entonces, pero creo que en esta parte sí ya me apoya más el pastor. Quizás, pastor, antes de que conteste, lo voy a unir con una pregunta Ujú. más para que la responda ahí usted. Es a la luz, si cree que la consejería que en las iglesias debe ser a la luz de lo pastoral o solo la psicológica, o si cree que un líder religioso, o considera que un líder religioso hoy en día debe ser preparado a nivel profesional y teológico, o solo basta el llamado. Si puede Muy bien, unirlo. voy a tratar de responder las dos. No, pienso de que lo mejor es mostrarse, bueno, a veces pensamos, y el hermano Manuel me da la razón, que a veces en nuestros entornos cristianos mostrarnos vulnerables es mostrarnos, no mostrarnos. Entonces, cuando tenemos diferentes o pasamos por la situación del duelo o mostrarnos débiles, entonces nos van a ver mal o van a pensar, bien, el hermano ya está flaqueando en la fe.
y no es así, pues a, a nosotros con mi esposa nos pasó una situación hace 7 meses y uno de mis amigos, un amigo consejero me dijo lo siguiente, que a veces queremos sentir el consuelo de Dios y ¿saben ustedes cuál es la única forma de sentir el consuelo de Dios? Si se va a escuchar duro, a veces es sufriendo. O sea, el mismo sufrimiento va a hacer que el consuelo de Dios venga a nuestra vida y ahí sí lo vamos a poder experimentar. O sea, mostrarnos como lo que somos. Y a veces ni delante de Dios, ni no somos ni tan conscientes que Dios lo sabe todo y que Dios ya nos ve. No nos queremos mostrar así como somos, mostrarnos con vulnerabilidad. Y Dios sabe que nos duele. Y es más, nuestras iglesias muchas veces no tienen espacio para la vulnerabilidad. Cuando queremos llorar, hermano, no llore, le dicen. Siga llorando. Yo le dije, hermano, siga llorando. Aquí es libre, aquí está delante de la presencia del Señor. El Señor lo está viendo y el Señor le consuela. Y lo otro, ¿verdad? Que si la consejería debe de ser a la luz de la pastoral o solo la psicológica, va a depender mucho del nivel de caso. Si ya requiere atención psicológica, yo puedo, o su pastor, o no sé, pídale que le acompañe en el proceso si ya es algo mucho más grave, ¿verdad? Pídale que le acompañe. Yo pienso que podemos ir en las dos vías, tanto como pastoral, entendiendo mi limitación, que no soy un profesional de la salud, eso es algo bien importante, no soy un profesional de la salud y todos los pastores debemos de entenderlo, a menos que sea un psicólogo certificado y todo lo demás, pero si no lo es, pues entendiendo que puedo acompañarlo, puedo escucharlo, puedo realizar alguna técnica de consejería, más no puedo, ¿verdad? Ni recetarlo, ni decirle, pues, que no vaya donde el psicólogo. Y si debe de estar preparado a nivel profesional, Dios llama de alguna forma y ya puedo decirlo así, Dios llama a los hermanos y, y el llamado pues no depende ni de un título, ni depende pues de la misericordia de Dios, ¿verdad? Si usted quiere preparar, la preparación es una herramienta y ustedes mejor que yo lo saben, que la profesión es una herramienta rendida al Señor Jesús para alcanzar a otros y de igual forma. En mi caso, la preparación teológica es para bendecir a todo el pueblo de Dios de cualquier denominación, solamente. Gracias, pastor. Bueno, quizás es una pregunta para Emanuel. Dice, a excepción de los trastornos a nivel congénito o genético, ¿hasta qué punto podemos tratar los trastornos con un enfoque únicamente espiritual? Por ejemplo, dice, con respecto a los trastornos de ansiedad, muchas veces la terapia cognitivo-conductual tiene mucha relación con la confrontación de pensamientos pecaminosos y buscar argumentos alternativos que muchas veces existen en Proverbios. Sí, me parece una. Fíjate que Y, cabales estaba. Ah, perdón, dale. como habla del trastorno, quizás lo unimos con la otra pregunta que nos hizo Justin, que si creen que la alabanza como cantar es 100% genuina en medio de un trastorno. Y si no, ¿en qué medida ayuda? Ok. Vaya, fíjate que cabales estaba leyendo la primera que leíste, me parece muy interesante y bastante bien estructurada. Quizás para responderla, me iría por parte, ¿verdad? Dice, a excepción de los trastornos a nivel congénito genético, ¿hasta qué punto podemos tratar los trastornos con un enfoque únicamente espiritual? Vaya, creo que lo primero bueno, ya leí otras preguntas más de las que están por ahí, y creo que lo primero sería esta parte es un poco complicada de explicar, pero voy a tratar de explicar lo mejor que puedo. Bajo el enfoque que estamos hablando aquí, o al menos en el conversatorio, dejando por un lado, por un momento, el enfoque eh, teórico-ético de la psicología, porque ellos te van a plantear otra situación bien diferente, hablando en un campo meramente cristiano, eh, tanto la práctica de la disciplina psicológica, bueno, la ciencia psicológica, como la espiritual pueden ir de la mano al momento de tratar algo. Claro, en una práctica solo psicológica o profesional psicológica, la ética te va a decir que meter aspectos espirituales
En cuanto a tema, no te lo van a permitir porque ellos lo toman como un dogma y otras cosas más, pero ajá, no ese es el punto. Bajo la idea de que lo estamos hablando con una población cristiana que también cree en esto y sabe la importancia de la espiritualidad, entonces sí se puede incluir sin ningún tipo de dificultad. Ahora bien, ¿hasta qué punto podemos tratar los trastornos con un enfoque únicamente espiritual? Creo que es de comprender que se pueden utilizar ambos, no es que estén, no es de crear una dualidad entre ellos, entre, aquí está entonces la psicológica y aquí está la espiritual. Ujú. Todo aspecto espiritual, quiera si o no, va a terminar tocando algún aspecto psicológico, y todo aspecto psicológico, quiera si o no, va a terminar tocando un aspecto espiritual, porque en muchas ocasiones tenemos la idea de que lo espiritual es lo que trasciende a lo psicológico, pero eh, nace a partir de lo psicológico. ¿Por qué? Porque, bueno, si nos vamos a la etimología de psicología, como lo decía el pastor, psique significa alma, en otras palabras, o sea, la, ah, que la etimología propia de la palabra psicología sería el estudio del alma, que los griegos le denominaban alma, a lo que ahora le vamos a denominar mente, básicamente. Entonces, pero ellos le denominaban alma, tenían una su teoría. Bueno, Platón maneja una teoría por ahí acerca del topos Uranus y el mundo de las ideas perfectas, pero dejando eso por un lado, eh, se pueden unir ambas, tanto la parte psicológica como espiritual, porque quieras o no están relacionadas. Ahora bien, ¿hasta qué punto podemos tratar los trastornos con un enfoque espiritual? Y me llama mucho la atención con lo siguiente, dice, por ejemplo, con respecto a los trastornos de ansiedad. Muchas veces la terapia cognitivo-conductual tiene mucha relación con la confrontación de pensamientos pecaminosos. Completamente, sí, la cognitiva conductual eh, lo que más busca es que tengas conciencia o hagas conciencia de tus pensamientos, tus emociones y tus comportamientos y la relación que existe entre estos. Eh, Tal vez la cognitiva conductual sí llega en algunas técnicas a la confrontación, pero esta confrontación no es como que se provoca la confrontación, sino que buscamos que la persona se dé cuenta por sí sola de la relación que existen entre pensamientos, emociones y conductas. Eh, y entre eso se puede dar cuenta que tal vez algunos de sus pensamientos, emociones o conductas no son muy agradables, que digamos, y le puede traer más problemas. Y buscar argumentos alternativos para poder contrarrestar, digamos, los pensamientos. Siempre hay que buscar una alternativa en la terapia cognitiva conductual. Aquí nos dice buscar argumentos alternativos como muchas veces existen en proverbios. Esto lo conecto con una situación que me sucedió con un muchacho hace como un mes. Íbamos saliendo de un programa, bueno, yo sirvo en el lugar donde estoy, en la iglesia donde estoy, sirvo en la radio de allí. Íbamos saliendo del programa de radio y yo acababa de dar un programa de radio donde había hablado acerca de la sociedad del cansancio y todo eso. Y creo que le tocó bastante el muchacho y empezó a hablar conmigo y se empezó a desahogar. Me dijo que había estado teniendo muchos problemas, había estado viviendo en una situación bastante complicada últimamente y que él ya se sentía desesperado porque él se repetía, porque él ya no entendía nada con respecto a la cristiandad, porque él se repetía una y mil veces, y así me lo dijo, estoy cansado de repetir una y mil veces Josué 1:9 y no sentirme mejor. O sea, estoy cansado de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no sentirme fortalecido. Estoy cansado de decir, porque para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y morir es ganancia, y no sentir esa fortaleza que está en él. O sea, entonces no le entiendo cuál es el sentido de todos esos versículos, si cuando los digo, no, si el pastor me dice que cuando yo lo tengo que decir, o sea, me tengo que sentir fortalecido, yo no me siento fortalecido. Claro, ¿por qué? Porque todos sus problemas que él tenía traen una historia detrás, una historia una historia personal que le ha tocado construir. Entonces hay que ir a evaluar esa historia, a ver en qué momento de esa historia fue que sucedió algo significativo que le marcó y cómo a partir de sanar ese momento, después poder construir un futuro. Porque a mí me gusta mucho una frase de uno de los psicólogos más famosos, Freud, que si bien es cierto es muy criticado, yo no soy partidario de la teoría de Freud, pero hay una frase que me gusta bastante porque es cierta, que dice, mientras no hagamos consciente el inconsciente, nosotros vamos a seguir viviendo a partir de él y le vamos a llamar destino. En muchas ocasiones a lo que nosotros le llamamos destino simplemente son todas las situaciones no resueltas de nuestro pasado que nos duelen, pero que
evitamos o huimos de esas situaciones dolorosas y queremos seguir construyendo nuestra vida a partir de esas situaciones dolorosas, pero sin tratarlas. Ahora bien, ¿qué tiene que ver lo espiritual aquí? En muchas ocasiones siempre se va a conectar con lo espiritual, los aspectos psicológicos, porque lo espiritual va a ser lo que trasciende a lo psicológico. Eh, a mí me gustaba algo, leía uno de estos días un libro que a mí me encantó, El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, buenísimo, lo recomiendo. Y él hablaba acerca de que una de las partes espirituales, y esto se puede relacionar, él no lo dice desde el punto de vista cristiano, pero se puede relacionar fácilmente con el punto de vista cristiano, es esta. eh, Uno de los aspectos espirituales más marcados en el ser humano es el sentido de la vida, encontrarle un sentido a la vida, el por qué estamos aquí, qué estamos haciendo aquí. Entonces, y esto es muy psicológico, pero también al mismo tiempo es espiritual. Entonces, ¿cómo encontrarle sentido a nuestra razón de ser en este mundo y por qué estamos en este mundo? Y quizá la mejor manera de encontrarle sentido siempre la va a tener la respuesta la parte cristiana. Porque al menos se lo voy a compartir desde este punto de vista. Yo estoy realizando una pequeña investigación para un proyecto piloto de IFES, para mi proyecto piloto de una iniciativa de IFES que se llama Logos y Cosmos, y entre los resultados que he tenido de las entrevistas que he realizado con profesionales IFES, o sea, personas que fueron estudiantes de los grupos de IFES alrededor del mundo, bueno, alrededor de Centroamérica, y que ahora ya son profesionales, la mayoría que he entrevistado, si no es que todos, me han dicho que el haber aprendido a conectar su carrera con su fe le dio un sentido a su vida. O sea, aprender que le pueden servir a Dios a través de su trabajo y de cualquier acción que hagan, le dio un sentido a su vida y resolvió esa necesidad espiritual. Entonces, eh, lo, quiero ver dónde está. Para terminar de responder esta pregunta, porque sí es bastante compleja, hasta qué punto podemos tratar los trastornos de un enfoque espiritual, va a ser una herramienta de un gran apoyo, porque quieras o no, en algún momento la parte espiritual va a salir a luz. Entonces se tienen que usar ambas, tanto la psicológica como la espiritual, porque algo a nivel de complejidad de un trastorno mental va a requerir una respuesta y un tratamiento tan complejo que busque, que sea tan integral, que busque conectar lo psicológico con lo espiritual para poderle dar un mejor sentido. No sé si logré resolver por ahí la pregunta, porque sí, está bien compleja, incluso está para escribirla, pero hay más preguntas, así que ajá, Gracias, gracias, Emma. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, gracias por su esfuerzo. Sé que algunos estarán cansaditos, pero también la conversación se ha puesto buena. Así que si están todavía con ánimos, envíen unos emojis por ahí. Solo quiero ver si ya están como allá, ya más para allá que para acá o todavía estamos acá. Quiero ver cómo estamos. No vamos a llegar a tan noche, ¿va? Pero sí queremos responder sus preguntas porque sí son importantes, ¿no? Así que gracias, chicos. Bien, vamos ya casi a la etapa final, ¿no? Pero respondiendo, bueno, seguimos con las preguntas. Eh, bueno, la siguiente sería sobre qué consejo nos darían a los líderes estudiantiles para poder acercarnos más a los estudiantes para que ellos puedan abrirse más y poder escucharlos y ayudarlos en sus problemas. Eh, y quiero conectarlo un poco con esto porque esto a veces pasa, ¿no? A veces uno como líder también tiene que motivar a otros y a veces a uno no se siente motivado, ¿no? Entonces quiero conectarlo también con la pregunta de Michelle. ¿Cómo equilibrar la fe cuando uno lidia con depresión o ansiedad? Porque la fe trata de vida y de motivar a otros con el amor de Jesús, pero a veces ni uno mismo se siente motivado. Entonces esas dos. No sé quién quiere iniciar. Tal vez el pastor Ricardo, ya que Manuel terminó la última. Ok, entonces parte de la pregunta es, ¿verdad? ¿Qué consejos nos da para acercarnos más a los estudiantes? Fíjense que, bueno, yo he notado algo y no sé si ustedes ya lo han notado de que muchas personas actualmente pues de alguna forma se han vuelto muy individualistas, ¿verdad? Entonces cuando a alguien se le acerca no quiere hablar y eso eh, de alguna forma, ¿verdad? Ahí nos va a tocar, como lo que dice la alabanza que cantó Brandon, ser intencionales. Ahí nos va a tocar de alguna forma relacionarnos para que nos quieran escuchar. Muchas veces de un solo les queremos meter el evangelio y, y los perdemos, ya nadie. Ahí vienen los del MUC a decirnos lo mismo, ¿verdad? Entonces,
de alguna forma, ¿verdad? Vamos a tener que fomentar alguna idea para relacionarnos. No sé cuál sería eh, la forma, ¿verdad? Lo que sí les diría, ¿verdad? Es que muestren con acciones, ¿verdad? Acerca de lo que ustedes son. Entiendo, ¿verdad? Que a veces hoy con la gente que anda corriendo con el tiempo, que tal vez no tiene tiempo, pero sé que Dios va a obrar, ¿verdad? Para que ustedes sean más intencionales. Solamente eso puedo decir porque en este caso mi mover más que todo es la iglesia, ¿verdad? No tengo ya la última vez que estuve en el ITCA fue en el 2017, o sea, ya hace un montón salí de la universidad y un seminario teológico no se puede comparar a una universidad porque ustedes saben de que ahí ya todos son cristianos, ¿verdad? Entonces, en teoría, ¿verdad? Entonces no puedo comparar cómo darle seguimiento. Y la otra pregunta era sobre eh, ¿me la podías repetir, Brandon? Sí, ¿cómo Ajá. equilibrar la fe cuando uno lidia con depresión y ansiedad? O sea, que tiene que Ah, estar en esto de motivar a otros, pero uno no se siente motivado a veces. muy bien, muy bien. Algo que sí podemos mencionar sobre eso, ¿verdad? Que como somos comunidad, cuando nos veamos en esa situación, ¿verdad? Y a veces caemos en la desmotivación, una porque estamos cansados y es parte normal. Y creo yo que los que menos descansamos somos los creyentes. A veces pensamos que lo podemos todo y de verdad que nos encontramos desmotivados. Ya han habido domingos que no me dan ganas de ir a la iglesia y eso se los confieso. Eh, Han habido oportunidades donde de verdad yo a veces siento que he dado el mejor sermón del mundo y hay otros domingos que he escrito los que siento que he hecho una gran investigación, pero me siento sin inspiración. No es que me haya faltado la fe, sino que la motivación es la que no tengo. Y, y para eso está la comunidad, para apoyar. Siempre va a haber alguien mucho más motivado que yo, que va a estar ahí para apoyarme. Y ustedes pues deben de fomentar eso, ¿verdad? Vivir en comunidad. Comunidad no es vivir aislado, comunidad es mostrarse tal y como somos. Comunidad, pues, es vivir en compañerismo. Gracias, gracias, Bueno, pastor. Quizás añadiendo un poquito a la primera pregunta sobre cómo ayudar a que otros se abran. Eh, Hay un libro de Henry Nowen que se llama El sanador herido. Creo que el pastor Ricardo lo mencionó, que somos sanadores heridos, ¿no? Esa idea yo la escuché cuando la escuché de ese libro. Y es esta parte de que uno anda motivando, bueno, uno más bien acompaña a otros también, pero también necesita ser acompañado. Y yo creo que una manera también de poder ayudar a que los estudiantes que acompañamos se abran es también uno mostrándose vulnerable con ellos, o sea, no mostrándose ahí como el líder perfecto que ando siempre en victoria. O siempre nos dicen, a veces, hace muchos años yo escuchaba esto, ¿no? Que siempre que te preguntaban, ¿cómo está hermano? Siempre había que responder en victoria, porque si no decía que andabas en pecado. Entonces, creo que esta parte de ser vulnerable también es importante porque va a ayudar a construir confianza también para que los estudiantes a quienes acompañamos sientan en nosotros a alguien que les comprende, que les va a escuchar porque ha pasado por lo mismo o ha pasado por situaciones similares. Entonces, eso podría añadir a eso. No sé si Emma, ¿querés agregar algo más o vamos a la otra pregunta? Sí, solo agregar algo. Solo fíjate que creo, solo responder una de las preguntas que creo que nos saltamos sin querer. O bueno, no sé si yo me la salté. Fue que creen que la alabanza, como por ejemplo cantar, es 100% genuina en medio de un trastorno. ¿En qué medida ayuda? Sí, yo al menos voy a ser bastante rápido en esta. Sí, sí, puede ser 100% genuina. Y sí, sí puede ayudar muchísimo. ¿Por qué genuina, aunque sea en medio de un trastorno?
porque quiera o no, es un alma cantándole a su creador, o sea, buscando alabar a su creador, buscando tranquilidad y paz en él. Entonces, de que es genuina, sí es genuina, porque si estamos hablando de una alabanza, o sea, podría estar cantando cualquier otra cosa, pero si su decisión fue cantar una alabanza, es con una intención hacia su creador, por lo tanto, sí hay eh, parte de que sea genuina. Y si ayuda, sí, completamente, ayuda al desahogo, ayuda a descargar las emociones que se tienen y también así a sentir un alivio, porque nosotros en nuestro creer cristiano, en nuestro creer de fe, estamos completamente convencidos de que cuando cantamos, oramos, también al que le cantamos y al que le oramos nos está escuchando. Entonces, eso quiere decir, no, ayuda a descargar. Y quiero ver que creo que había otra. Ah, la de Nilsson dice, ¿cree que la consejería en las iglesias debe ser a la luz de lo pastoral o solo la psicológica? Además, considero que un líder religioso hoy en día debe ser preparado a nivel profesional y teológico, o solo basta el llamado. Creo, esa quería aportar de que es muy importante la preparación teológica. También el llamado es muy importante porque el llamado básicamente es la vocación a poder servir, ese llamado a sentir que puede servir. Pero también mencionaría que, aunque tal vez el pastor no sea psicólogo o no se graduó de psicología, pero la formación técnica es muy importante porque van a haber situaciones en las que tal vez, como decía el pastor, no va a saber cómo actuar, va a ser algo más especializado, pero la formación técnica le va a ayudar a identificar hasta dónde puede llegar él y hasta dónde sí ya tiene que ser un trato ya psicológico o un tratamiento ya psicológico, o incluso le puede ayudar a tratar situaciones que menos complejas, pero con un grado de asertividad mucho mayor. Entonces, el conocimiento técnico con lo espiritual pueden compaginar muy bien. De ahí con los demás, con cómo equilibrar la fe cuando uno lidia con depresión y ansiedad, y cuál era la otra de esa, aparte de esa, Brandon. Eh, bueno, nos queda una pregunta todavía, bueno, un comentario de Cintia sobre las emociones que son parte de nuestra humanidad. Hemos escuchado dentro de la comunidad eclesial, tal como se mencionó, que se puede invalidar o creer que la tristeza o la angustia no es de Dios, y nos da ahí una sugerencia, un tallercito de emociones. Así que si están de acuerdo en tener un taller de emociones, Ah, sí, aquí sería muy van bueno. sus cebollas. Y bueno, está la pregunta de Health, o Héctor. ¿Cómo afrontar los problemas que conlleva el rechazo de la iglesia tradicional hacia la identidad sexual? Espera, ¿puedo responder la de arribita? Es que no respondí la otra. Antes de esa, ¿puedo responder la otra? Dale, dale. Ok, lo del consejo. Bueno, lo que pregunta Michelle y también lo del consejo. Creo que el consejo que les podría dar es, el primero que me viene a la mente, así siendo rápidos por el tiempo, nuestra actitud entre las personas que sea una actitud lo más normal posible. Cuando me refiero a lo más normal posible es no juzgarlos o no hacerlos que se sientan juzgados, sino que puede acercarse un estudiante a mí, eso es para los líderes estudiantiles, se puede acercar un estudiante a mí sintiendo que me va a contar que ha hecho lo peor del mundo, o sea, básicamente acaba de entregar a Jesús para que lo crucifiquen o algo peor. Y una persona cuando se siente en un estado así de preocupación o de angustia o incluso de que ha hecho algo malo, siempre va a estar predispuesto o en una predisposición a que los demás reaccionen como que "¡Ah!". Y he comprobado que si cuando un estudiante se acerca a nosotros con una situación así, en la que ha cometido un error o ha sucedido algo, y uno lo recibe como un, ah, está bien, o sea, dale, contame, como si fuera lo más normal del mundo, o sea, los niveles de ansiedad bajan como no tienen idea, porque es como que la reacción del estudiante va a ser, ok, yo esperaba a que me recibieran con un palo, o sea, o con una reprimenda de entrada por lo que he hecho. Y al contrario, no me han recibido con una reprimenda, me han recibido con un abrazo. Solo eso le va a dar más confianza y que se abra más a poder seguir contando. Porque estamos acostumbrados que cuando cometemos un error, lo primero que viene es el castigo y viene la crítica, viene el juicio, porque así nos han criado en Latinoamérica. Entonces, hacer lo contrario va a ayudar a que la persona aún, o sea, sienta alivio, sienta confianza y pueda seguir hablando. Eso sería como el consejo. Y con respecto a lo de Michelle, cómo equilibrar la fe cuando uno lidia con depresión o ansiedad, creo que aquí esto sería otro mito también que se nos ha enseñado dentro de todo esto. Y de eso lo que decía Brandon, que siempre nos dice que tenemos que decir que andamos bien, andamos en victoria, andamos todo. Y seamos sinceros, lo más realista. Y por eso a veces a los de ciencias sociales, psicología y sociología nos tratan de que somos pesimistas. Pero no, somos realistas. Vivimos en una sociedad podrida.
Suena fuerte, suena pesado, yo lo sé, pero vivimos en una sociedad podrida, en la que nos viven explotando, en la que nos tratan mal, en la que lo de todo el día es que el licenciado te pase diciendo que tu fe no sirve para nada, o por molestar te ponen un cero, o te pasaron muchísimas cosas y uno es consciente de que muchas de las cosas que les pasan han sido provocadas por otras personas. Entonces, sentirte triste, sentirte decaído, como dicen comúnmente, no sé si en Guate, pero aquí en El Salvador, el bajón es lo más normal del mundo. O sea, es completamente normal. A veces nos hacen sentir culpables por sentirnos tristes. A veces nos hacen sentirnos culpables porque siento que no puedo ya con mi vida. O sea, son demasiadas cosas. Y es allí donde entra la importancia de poder tener con quien conversar, con quien desahogarse, para sentir que esas cargas, esa cruz, no la estoy llevando yo solito. Hay alguien más que la está llevando conmigo. Entonces, ¿por qué la fe trata de vida y de motivar a otros? Sí, completamente. Trata de motivar a otros, pero también trata de que uno pueda conectar su vida y cómo va a servir a Dios a través de su vida y a través de sus acciones, para que al final el Espíritu termina guiándolo a uno a que las acciones que yo considero que hago bien y todas las potencialidades que yo tengo, las puedo poner al servicio de Dios y lo hago de la manera más natural. Y es ahí donde le da como un sentido. Eso básicamente para resolver esas. No sé si la última la responde ahorita el pastor y después yo. No digo la de Héctor, la de Health. Entonces el pastor primero. Ujú. Si quiere, dele, pastor. ¿Cómo afrontar los problemas que conlleva el rechazo de la iglesia tradicional hacia la identidad sexual? Y ay, ahí sí me la pusieron difícil. No, no difícil en el sentido de que, eh, bueno, pienso yo de que todas las personas, pues de alguna forma son bienvenidas a la iglesia, ¿verdad? Eh, pero de alguna forma, ¿verdad? Nadie debería de ser juzgado, ¿verdad? Eh, entiendo que Dios puede cambiar las mentes y los corazones. Eh, a veces juzgamos, ¿verdad? No conocemos bien toda situación, ¿verdad? Entonces pienso yo de que no puedo controlar quién juzga o quién no juzga, ¿verdad? Pero sí, lo importante sería en este caso, pues, escuchar a las personas y, y pues de alguna forma, pues, que se dé a conocer, ¿verdad? Que no podemos ir ahí juzgando, pues, la parte de la orientación sexual. Eh, ¿Cómo les diría esto sin que se suene eh, no difícil? Porque, bueno, en este contexto eclesial, pues ustedes saben, vivimos en El Salvador, ¿verdad? Aquí, como lo que mencionaba el hermano, ¿verdad? Se viven diferentes situaciones, ¿verdad? Que no, en otro lugar, pues no fuera normal, ¿verdad? Pero aquí sí, la gente, pues ya viene prejuzgada y todo lo demás, entonces, en este caso, ¿verdad? Es saber escuchar, ¿verdad? Solamente. Sí, gracias. Gracias, pastor. Y ya No, para ir cerrando, chicos, bueno, ahí nos comenta Luis y tal vez con esto cerramos, Emanuel, ahí si puedes hacer como el comentario cierre. Eh, Dice, hola, saludos, gracias por esa actividad. Para comenzar, me gustaría contarles que la vida en Cristo me ha sanado de todo ese equilibrio mental para la honra y gloria de Dios. Y todas las respuestas me las ha dado el Espíritu a través de su palabra. Pero hay algo con lo que no he podido lidiar y me gustaría exponer y es que me da mucha ansiedad el contacto humano. Y cuando me quiero acercar a alguien parezco alguien apático, pero nada que ver, es porque siento ansiedad en el contacto humano. Entonces, Emma. Sí, bueno, con respecto a esto que nos expone Luis, en primer lugar, gracias Luis por la confianza de abrirte a comentarnos eso. En serio, muchísimas gracias. Es muy valioso y muy valiente de tu parte poder decirlo. Y te doy una buena noticia. Y es que yo sé bien que es por medios virtuales, ¿verdad? Pero sin embargo, el poder tener la apertura y la valentía de poder comentar una situación bastante personal en una llamada donde vemos casi 30 personas,
Solo ese ya es un paso para poder ir enfrentando esa dificultad, ya que si bien es cierto, nos mencionas que te causa un poco de incomodidad lo que es el contacto humano. Sin embargo, existe el contacto físico, pero también el contacto emocional. En este caso, en la llamada virtual, quieras o no, estás teniendo un contacto con nosotros porque hay una comunicación, hay un intercambio. Por lo tanto, eso significa que ya hay al menos un pequeño grado de avance y es que eres capaz de poder afrontar la situación. No te congelas ni te quedas como, ¿qué te digo? Paralizado eh, ante esto, sino que eres capaz de poder afrontarlo. No solo de aceptar que tienes una dificultad y desde ya te lo digo, si alguna vez te dicen, es que es un trastorno, que no sé qué, yo lo veo así, es una dificultad, y una dificultad puede ser, corregida. En psicología todavía se tiene mucho de la parte clínica, se tiene mucha influencia de la parte médica, y se habla mucho de trastornos y enfermedades mentales, y se estigmatiza en muchas ocasiones a las personas por eso. Yo no estoy de acuerdo con la estigmatización ni con andar, que poniéndole una etiqueta a las personas de que, él tiene tal enfermedad, o tiene esto, o tiene tal trastorno. Para mí es una dificultad que puede ser fácilmente, eh, tratada. En tu caso, ya diste el primer paso, que lo reconoces, lo aceptas y también lo puedes expresar. Entonces, pudiese decir que a partir de eso tan, no es un nivel de gravedad alto. Desde ahí es una muy buena noticia. Lo segundo, con respecto a lo que me dices de que Kirber dice, pero hay, exponer me gusta mucho, creo, me da mucha ansiedad el contacto humano cuando me quiero acercar a alguien. Vaya, si te da bastante ansiedad cuando te acercas a una persona, independientemente sea un amigo, un conocido, lo primero es sumamente normal. Conocer a alguien nuevo, entablar una relación, un contacto con alguien nuevo, es como que es algo muy normal sentir como esta pequeña ansiedad dentro de nosotros, de que, bueno, ¿y qué le digo? ¿Cómo voy a hablar con esta persona? Cómo iniciar, cómo romper el hielo es muy difícil. Incluso a mí me cuesta muchísimas veces cómo romper el hielo con alguien sin parecer alguien extraño o alguien rarito ahí que aparece de la nada para poder hablar. Esa pequeña sensación de ansiedad es completamente normal, por eso no te asustes. Ya lo segundo sería, creo que en tu situación lo que se pudiese hacer, claro, no conozco el caso más a profundidad, pero al menos con lo que me has comentado, sería como poder, empezar a buscar o que empieces a crear o a idear estrategias de cómo puedes intentar entablar un contacto con una persona de la manera más práctica. Te pongo un ejemplo. Esto va a sonar muy risible, yo sé, va a dar risa, yo sé, pero incluso esto lo trabajamos a veces en terapia. Y es que puedes hacer una pequeña lista, yo te sugiero, haz una lista de las frases que puedes decir para iniciar una conversación o para acercarte a alguien. O pudieses crear en esa lista, qué sé yo, alguna frase original tuya. O sea, echa a andar tu creatividad. Hola, ¿cómo estás? Vi que estás usando tal cosa, a mí me gusta bastante y me llama mucho la atención y quería saber, eh, qué. Quería saber, si te gustaría conversar acerca de esto. Alguna frase. Ahorita créeme que no estoy lúcido para crear frases, pero yo sé que tú podrías tener la creatividad de crear alguna frase o una serie de frases para poder entablar un contacto con otra persona. Ahora bien, aparte de eso, la práctica. O sea, y es lo que yo siempre les he dicho durante toda la llamada, tratemos de, yo sé que es muy difícil, pero no huir, evitemos el huir de las situaciones. Yo sé que puede que la primera vez lo intentes, entablar un contacto con alguien y sientas que has fallado o hiciste el ridículo, qué sé yo, pero de ahí vas aprendiendo. Poco a poco vas a ir, a prueba y error, te vas a ir dando cuenta que entablar una relación o un contacto con otra persona para poder conversar, no es tan complicado, sino que a veces, por el temor o por la ansiedad que sentimos, nos tendemos como a retraer o como a paralizar o como a dejar que la ansiedad nos gane en ese momento y digo, bueno, no, para no sentir esta ansiedad que estoy sintiendo, mejor no lo hago, mejor me quedo hasta ahí. En este caso, así como lo acabas de hacer, de poder comentarnos esto a todos nosotros, tú puedes tomar también el pequeño valor para poder acercarte a alguien ya con algunas ideas o algunos temas de conversación que tengas ya en tu mente como para poder entablar y empezar a practicar. Cuando hablamos de fortalecer la parte de las habilidades sociales, muchas de las habilidades sociales tienen que ver con la práctica, o sea, tienes que practicarla. Entre las habilidades sociales está la validación emocional
validación emocional es que validas las emociones de los demás, cómo se está sintiendo la otra persona, la asertividad, cómo saber decir las cosas en el momento indicado, a la persona indicada y de la forma indicada. Decirlo de una manera amable, dando a respetar a la persona, pero también defendiendo tus derechos. Eso. También está, ¿cómo se llama? Otra de las habilidades sociales que es muy buena es aprender a escuchar a las demás personas, a escuchar con atención, o sea, una escucha activa. Eso te puede ayudar muchísimo. Y lo tercero, perdón, y lo último sería la resolución de conflictos. Es otra habilidad social que es muy, muy buena en la resolución de conflictos, es aprender a escuchar a las partes que están en conflicto, tanto la parte A como la parte B, aprender a escucharlas y aprender a ayudarles a que juntos lleguen a una síntesis. Entonces, todo lo que te he mencionado, si lo escribes en una lista, escribes temas de conversación, escribes frases con las que puedes romper hielo y empiezas a practicarlo, te aseguro que si bien es cierto, suena risible, yo sé, pero te aseguro que te va a servir muchísimo. Te aseguro que te va a servir muchísimo. Igual te agradezco por el valor de que tuviste de poder comentarlo y por la confianza. Y espero que lo que te he dicho, pues, conforme vaya pasando el tiempo, te va ayudando. Pero si la clave es practicar, o sea, practicar, no dejarnos congelar por esa ansiedad que sentimos, esa pequeña ansiedad en el momento. Y si es Muchas bastante intensa, pues respiremos profundo, relajémonos un poquito y démosle, intentémoslo. Eso sería. gracias, Emma. Y gracias, Pastor. Bueno, cerramos. De nuevo, muchas gracias, chicos y chicas, por el esfuerzo de aquellas nochecitas. Pero gracias por el esfuerzo. Nada más les quería comentar que ese tema de la salud mental lo vamos a estar también tratando en nuestro campaña nacional de estudiantes. Entonces ahí les dejo desde ya las fechas para que las vayan guardando, ¿no? Nos va a visitar alguien de México que ha trabajado también ese tema en un manual de salud mental y fe para que puedan estar pendientes de nuestras redes sociales. Y también la otra semana vamos a estar celebrando nuestra Semana del Estudiante en la que vamos a celebrarlos a ustedes, ¿no? Con varias cosas también ahí para que estén pendientes. Nuevamente, muchas gracias, Pastor, muchas gracias, Emanuel, y muchas gracias a todos y todas por sus preguntas. Yo sé que hay muchas más, sé que nos quedamos ahí con ganas. Vamos a hacer una segunda parte, creo, un taller de emociones también, para poder ver todo esto. Así que muchas gracias, chicos y chicas y hermanos y hermanas, por estar. Si quieren, oramos para poder cerrar y con eso ya nos podemos ir a mimir. Bueno, oramos. Gracias, Señor, te damos por un día más de vida que nos has regalado. Gracias porque nos permitiste ahora poder reunirnos virtualmente, Señor, y aún así, a pesar de la distancia, sentirnos conectados, Señor, unos a otros y conectados a ti. Gracias por hablarnos a través de Manuel, a través de Ricardo, Señor. Gracias por permitirnos comprender que estás ahí en cada área de nuestra vida, que te preocupas tanto por nuestra alma como por nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo y que sabes, Señor, cómo nos sentimos, y que estás preocupado, Señor, de manera integral por nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder recordar eso cada día, Señor, y también a estar abiertos a las necesidades de nuestro prójimo, Señor, de las personas que pasan a nuestro alrededor nuestro y necesitan a alguien que les escuche, Señor. Ayúdanos también a ser ese Jesús para ellos y ellas, Señor. Gracias te damos por este tiempo, permítanos tener un buen descanso y gracias por permitirnos hablar sobre este tema. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, feliz noche. No les pido foto porque sé que estaremos ya con ojos de sueño, quizá ya estamos en camita, pero uh, en otro momento nos vamos a encontrar un poquito más temprano, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Bendiciones, feliz noche, cuídense, abrazos. Pueden abrir sus micrófonos, les invito a que abran sus micrófonos y se despidan ahí. Manden un saludito. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas Dios les bendiga. noches. Bien. Bendiciones. Adiós. Descansen.